En esta lección, compararemos funciones lineales y funciones exponenciales. Vamos a ver las funciones lineales en forma de intercepción dependiente, que es la forma f de x es igual a mx más b, y funciones exponenciales en forma general, que es la forma f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x. Para comenzar, veamos la tabla de valores para f de x es igual a 2x, que es una función lineal, y f de x es igual a 2 elevados a la potencia de x. Observe que para ambas tablas, estamos usando los mismos valores de x. Los valores de x comienzan en 1 negativo, aumentan en 1, hasta que alcanzan un valor de 3. Para la función lineal, cuando x es negativa, el valor de la función o salida correspondiente es 2 veces negativo 1, que es negativo 2. Cuando x es 0, el valor de la función es 2 veces 0, que es 0. Cuando x es 1, el valor de la función es 2 veces 1, que es 2, y así sucesivamente. Observe cómo los valores o salidas de la función lineal son negativos 2, 0, 2, 4 y 6. Y ahora para la función exponencial, cuando x es 1 negativo, el valor de la función correspondiente es 2 elevado a la potencia del negativo, que es 1 o 2. Cuando x es 0, el valor de la función es 2 elevado a la potencia 0, que es 1. Cuando x es 1, el valor de la función es 2 veces 1, que es 2, y así sucesivamente. Observe cómo las salidas o los valores de la función para la función exponencial son 1, 2, 1, 2, 4 y 8. Veamos si podemos reconocer un patrón para las salidas de la función lineal, así como la función exponencial. De nuevo, mirando las salidas de la función lineal, tenemos 2, 0, 2, 4, 6 negativos. Observe cómo los valores de la función aumentan en 2 cada vez que x o la entrada aumenta en 1. Esta es una propiedad importante de las funciones lineales. Y para la función exponencial, tenemos las salidas de 1 o 2, 1, 2, 4, 8. Observe cómo los valores de la función se duplican o se multiplican por un factor de 2 cada vez que el valor x o la entrada aumenta en 1. Nuevamente, esta es una propiedad importante de las funciones exponenciales. Entonces, para las funciones lineales, podemos decir que los valores de la función aumentan o disminuyen en la misma cantidad sobre aumentos iguales de las entradas. Nuevamente, para esta función, las salidas están aumentando por 2 cada vez que x aumenta en 1. Y la cantidad constante de cambio está determinada por la pendiente en la forma f de x es igual a mx más b, y observe que nuestra pendiente aquí es 2. Y para funciones exponenciales, podemos decir que los valores de la función aumentan o disminuyen en el mismo porcentaje o factor sobre aumentos iguales de las entradas. Nuevamente notamos aquí, los valores de la función se duplicaron o ser multiplicado por un factor de 2 cada vez que x se incrementa en 1. Y el porcentaje de cambio o factor está determinado por la base b, en la forma f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x. Observe aquí nuestra base es 2. También recuerde, cada vez que encontramos un valor de función, estamos encontrando un punto en el gráfico de la función. Observe cómo los puntos correspondientes para cada función se enumeran en la tercera columna. No veamos los gráficos de estas dos funciones. Aquí tenemos la función lineal y aquí tenemos la función exponencial. Observe que para la función lineal, cuando la pendiente, m, es mayor que 0, la función aumenta. Aquí la pendiente es 2, y observe cómo funciona la función. Está aumentando porque va cuesta arriba de izquierda a derecha. El dominio es todos los números reales y también lo es el rango. Y observe la función exponencial, la función también está aumentando, pero se está comportando de manera diferente. Para funciones exponenciales, cuando la base, b, es mayor que 1, la función aumentará, lo que llamamos crecimiento exponencial. Y el dominio son todos números reales, pero observe cómo el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito y es mayor que 0. Antes de irnos, comparemos dos funciones más. Comparemos f de x es igual a 2 negativos si f de x es igual a 1 2 elevado a la potencia de x. Una vez más, observe cómo las entradas aumentan en 1 cada vez. Mirando las salidas correspondientes para la función lineal, observe cómo ahora, debido a que la pendiente es negativa 2, los valores de la función disminuyen en 2 cada vez que x o la entrada aumenta en 1. Y para la función exponencial, observe cómo, dado que la base es 1 o 2, cada vez que la entrada o x aumenta en 1, los valores de la función se multiplican por 1 2 o se dividen por 2 cada vez. Y nuevamente usemos los puntos correspondientes y grafiquemos ambas funciones. Observe cómo ahora para f de x es igual a 2x negativos, la función está disminuyendo porque la pendiente es menor que 0 o negativa. Pero el dominio y el rango siguen siendo los mismos.
Y para f de x es igual a 1 2 elevado a la potencia de x, debido a que la base, b, está entre 0 y 1, la función ahora está disminuyendo. Llamamos a esto decadencia exponencial. El dominio son todos números reales, y nuevamente el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito y mayor que 0. Espero que hayas encontrado útil esta introducción. Gracias por ver.